Papi, ¿qué pasa con las personas que mueren? ¿Se van para el cielo o se van para el infierno? O más bien, ¿dónde están? Melanie, qué pregunta tan profunda e interesante. Saben, las personas dicen muchas cosas y hay muchas creencias en cuanto a las personas que mueren. Algunos dicen que si es muy malo se va para el infierno, que si es bueno se va para el cielo, que si es medio bueno se va para el purgatorio, en fin, una cantidad de creencias. Pero realmente, Melanie, hoy te voy a responder con la Biblia. Solamente lo que diga la Biblia. Y te vas a sorprender con la respuesta, pero la Biblia la tiene clara. Para responder dónde están los muertos, primero tenemos que entender la manera en que Dios creó al hombre para dar respuesta a esta pregunta tan compleja. ¿Listo, Melanie? Así que yo voy a leer en Génesis 2:7 y vamos a analizar cómo formó Dios al hombre. ¿Listo? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y él fue y vino a ser el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios formó a Adán, en este caso, él cómo lo formó, él utilizó dos elementos. ¿Qué dos elementos? Utilizó polvo de la tierra y aliento de vida, el soplo de vida que él le dio. Y vino a ser el hombre un ser, o hay una versión que dice, y vino a ser un alma viviente. Hay personas que creen que nosotros tenemos un alma, pero resulta que nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. Yo soy un alma, porque un alma se conforma de dos elementos, polvo de la tierra y aliento de vida. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a investigar cuando una persona muere, ¿qué pasa con estos dos elementos? Porque la totalidad del ser son dos elementos, polvo de la tierra y aliento de vida. Entonces vamos a investigar qué dice la Biblia de cuando la persona muere, qué pasa con esos dos elementos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice Eclesiastés 12:7. Listo. Nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, digamos que cuando nosotros morimos, nosotros volvemos a lo que éramos, porque digamos cuando Dios creó a Adán, el soplo de vida no era nada, era solo un muñeco de barro, de tierra. Asimismo, nosotros cuando morimos, ese aliento que Dios nos dio, que Dios nos dio, que dice, vuelve a Él, y la tierra, ¿qué pasa con nosotros cuando nos morimos? Normalmente nos desintegramos, si no nos van a cremar y pues nosotros ya con el paso del tiempo o de los años uno ya prácticamente se va desintegrando y uno ya quedan solo huesos prácticamente, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa cuando uno muere, o sea, nosotros sin ese aliento de vida no somos un ser viviente, porque podemos ver que ese muñeco, digamos ese muñeco que Dios creó, de barro no tenía sentido sin el aliento de vida. Entonces ya sabemos más o menos qué es lo que pasa cuando nosotros morimos. Pues cuando morimos, como decía, el aliento vuelve a Dios y nosotros qué, no sabemos nada. Melanie, cada elemento vuelve a su lugar original. O sea, dice que el polvo vuelve ¿dónde? A la tierra, de donde fue tomado. Y el aliento ¿dónde vuelve? A Dios. Y si esos dos elementos conforman un alma, entonces ¿qué pasa con el alma? Desaparece, o sea, no queda el alma. Entonces, hay personas que dicen, no, es que el alma quedó por ahí divagando. Pero si dice aquí que los dos elementos vuelven a sus lugares originales y si los dos elementos conforman un alma, entonces el alma, ¿qué pasa? Al morir la persona, desaparece, porque nosotros no tenemos alma, nosotros somos un alma. ¿Listo? Entonces, con esos dos textos nos damos cuenta que en la creación Dios utiliza polvo de la tierra y aliento de vida, pero en la muerte los dos elementos vuelven a su lugar. Entonces, que quede claro, Melanie, no queda nada. ¿Listo? Bueno, pero entonces yo tengo otra pregunta, o sea, que cuando uno muere como uno prácticamente no queda un alma por ahí divagando, no queda solo entonces los muertos, ¿qué hacen? O sea, los muertos saben algo, los muertos
O sea, ¿será que los muertos saben algo ahí donde están o simplemente no saben nada porque ya, digamos que se descompuso ese ser viviente? Bueno, Melanie, vamos a permitir que la Biblia nos dé la respuesta. Allí en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Un versículo muy, muy contundente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Melanie, la respuesta es contundente. Los muertos no saben nada. Eso es lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y dice que allí no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Entonces, yo no sé de dónde sacan las personas de que no, es que en la muerte sí hay memoria, que uno allí está consciente. Por ahí han salido algunos diciendo que ellos estuvieron muertos y que regresaron del más allá y llegan contando un poco de cosas, imagínate. Bueno, entonces como ya sabemos que los muertos no saben nada, entonces yo quiero saber si los muertos no saben nada, y obviamente es imposible que se levanten del sepulcro, ¿verdad? O sea, es imposible que ellos resuciten, a no ser que Dios de la orden, ¿verdad? Entonces, si ellos no saben nada y ellos no se levantan del sepulcro, de la tumba, entonces, ¿quién es el que se aparece delante de ellos? O sea, ¿quién se aparece delante de sus familiares? Porque muchas personas dicen que se les apareció su abuela, su amigo, su papá o su mamá. O sea, que se le han aparecido personas cercanas que hablaron con ellas. O sea, ¿qué pasa con esas personas? O sea, ¿quiénes son esas personas realmente? Melanie, pues, ¿sabe? Sí se han escuchado muchas historias de que las personas aseguran de que se les apareció un familiar y entonces uno dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿Le creo a estas personas? ¿Le creo a la Biblia? Pero Melanie, la Biblia la tiene clara. O sea, la Biblia no deja cabo suelto. ¿Bien? Entonces, vamos a leer 2 de Corintios 11, 14. Me ayudas, por favor, con ese versículo y vamos a ver qué nos dice, a ver quiénes son los que se aparecen. Bueno, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ahí dice, ahí mismo dice, o sea, ya digamos que ya me quedó más o menos clara la respuesta a esta pregunta, porque, o sea, que se podría decir que Satanás fue el mismo que se disfrazó de serpiente cuando engañó a Eva. Ese fue su primer engaño. Sí, Melanie, el que se disfraza en la Biblia es Satanás, porque si él se presenta como es, pues obviamente la gente se va a dar cuenta que es Satanás y pues no va a aceptar su mensaje. Y como tú dices, ¿por qué engañó a Eva? Porque tomó el animal más hermoso que había en la creación, que era la serpiente, que tenía alas, que volaba. Digamos, una historia muy conocida y que también confunde mucho a las personas fue cuando la pitonisa hizo traer a Samuel, o sea, que lo trajo del más allá, supuestamente, de la muerte, y que se presenta Samuel allí ante Saúl. Pero nosotros sabemos que no era Samuel, sino que era un demonio, o sea, un ángel de Satanás, pues haciéndose pasar por Samuel. Ahora, Melanie, lo peligroso es que Satanás y sus demonios, ellos pueden fingir la voz, pueden fingir la fisonomía, los gestos, la forma de ser. Entonces uno dice, no, es que tenía el mismo lunar, es que la voz era idéntica, es que el cabello era igualito. Y uno dice, no, no, es que era mi familiar. Pero resulta que Satanás es un especialista en la falsificación y en los disfraces. Imagínate, Mela. Tremendo, ¿no? Y hay otro texto que yo quiero compartir que se encuentra en Job, capítulo 7, versículo del 7 al 10, para que te quede claro, Melanie, esto de que los que aparecen no son familiares, sino que son demonios disfrazados. Dice Job 7, 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo
y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol y no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Melanie, me quiero quedar con dos frases de este pasaje. Dice que no volverá más a su casa y su lugar no lo va a volver a conocer. Y si dice la Biblia que el que muere no vuelve más a su casa, entonces ¿por qué la gente dice que volvieron a su casa, que le jalaron los pies, que le dijo algún secreto, que movió algunas cosas allí, las cambió de lugar? Yo he escuchado esas historias, pero la Biblia dice que no volverá más a su casa el que muere. Y también hay otra frase que me llamó la atención que dice, los ojos de los que me ven no me verán más. ¿Qué quiere decir? No me volverán a ver en esta tierra. Entonces la Biblia es contundente. Sí, o sea que nosotros, si muchas personas, digamos, cercanas a nosotros que nos han dicho eso, o sea, personas no que hemos escuchado que muchas personas lo hayan contado, sino que una persona cercana que nos contó a nosotros mismos y él creyó, entonces nosotros debemos decirle pues la verdad, ¿cierto? Que la verdad es que no, o sea, puede digamos que suene raro, pero si dice, ay, se me apareció un familiar, uno no es por dañarle, digamos, su emoción, su alegría o el sentimiento que esté teniendo en ese momento, sino que uno es buscando la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, porque la Biblia no miente porque fue inspirada por Dios. Entonces, nosotros no debemos dejarnos llevar por las mentiras de Satanás, porque ya sabemos que él se disfraza y que los muertos nada saben. Listo. Y yo tengo otra pregunta. Jesús, o sea, Jesús, ¿qué dijo acerca de la muerte en la Biblia? Bueno, Melanie, cuando se habla de la muerte, y aquí podemos leer por lo menos unos 50 versículos donde comparan la muerte a un sueño, pero especialmente vamos a citar un evento de una persona que Jesús resucitó cuando estuvo en esta tierra y vamos a ver con qué comparó Jesús la muerte de este personaje. Siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se compara la muerte con un sueño. Pero yo quiero escucharlo de los labios de Jesús. Y por eso elegí un pasaje donde el mismo Jesús se pronunciara en relación con la muerte. Porque de pronto uno dice, no, pero es que lo dijo Moisés, pero es que lo dijo Abraham, pero es que Melanie, lo vamos a escuchar de labios de Jesús, qué dijo él en cuanto a la muerte. Así que me vas a ayudar leyendo Juan capítulo 11 del 11 al 14. Dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, Jesús ahí, él está hablando, digamos que con sus discípulos o con las personas que están ahí, y él les dijo, pues Lázaro está muerto, está durmiendo, voy a despertarlo. Y pues las personas pensaron, ah, pues si está durmiendo, pues, o sea, va a despertar, sanará. Porque las personas, digamos que no entendían eh, a lo que se refería exactamente a Jesús, sino que Jesús otra vez como que les tuvo que explicar, ¿verdad? Porque cuando uno cuenta algo y no lo entienden, ¿qué toca hacer? Explicarlo. Porque ellos se la creyeron así literal, ah, está dormido, entonces no está muerto. Entonces Jesús finalizando el versículo 15 que dice, está muerto. O sea, Jesús les dijo que él lo iba a despertar. Entonces la comparación que se maneja ahí es con un sueño, ¿verdad? Nosotros cuando estamos dormidos, ¿qué? ¿Sabemos algo? No, nosotros prácticamente no sabemos nada, solo soñamos y nosotros no sabemos nada de lo que está pasando a nuestro alrededor cuando estamos súper profundos. O sea, cuando estamos en esa etapa del sueño en la que ya estamos súper profundos, que nosotros no sabemos nada, de pronto hasta ni siquiera estemos soñando en esa etapa y así mismo es la muerte, solo que en la muerte no soñamos, simplemente en la muerte es como si estuviéramos en esa etapa más profunda del sueño en la que nosotros no sabemos absolutamente nada ni nos despertamos, sino que nosotros digamos que nos quedamos dormidos ahí por mucho tiempo hasta que Jesús venga por segunda vez y nos vuelva a resucitar. Melanie, qué interesante. Jesús
definitivamente comparó la muerte con ¿qué? Con un sueño. ¿Listo? Pero en relación con el mismo pasaje, cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué contó Lázaro? Y aquí, Melanie, yo quiero mencionar un detalle muy especial porque recordemos, Lázaro ya cuántos días llevaba, 4 días. Incluso le dijeron, Señor, ya hiede. 4 días. O sea, también es para resaltar el poder de Jesús. Pero si los muertos de verdad saben algo, yo me imagino en esos 4 días todo lo que vivió Lázaro en el más allá o donde estaba. Entonces Lázaro pudo haber contado muchas cosas, de contarle historias, mira lo que viví en el infierno o en el cielo o donde está. Pero Lázaro no contó nada. ¿Pero qué iba a contar Lázaro? Si en esos 4 días que estuvo muerto, Lázaro estaba era dormido, no se dio cuenta de nada. Entonces, Melanie, el ejemplo de Lázaro es un ejemplo de que los muertos están inconscientes y no saben nada. Vamos a leer el pasaje. Juan 11, 43 y 44, mira lo que dice. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Melanie, si yo estoy muerto durante 4 días y durante esos 4 días yo allí estoy consciente y viví muchas cosas, no, yo lo primero que hago es una rueda de prensa. Hago un podcast, Melanie. Y le digo a la gente, oiga, mire lo que vivía allá. O sea, uno llega ansioso de contar. Pero, ¿qué dijo Jesús? Déjenlo ir, desatarle y déjenlo ir. Lo vimos cuando resucitó a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín, que también lo resucitó. ¿Qué contaron? No contaron nada, porque la muerte es un sueño. Bueno, y también tengo otra pregunta, que la pregunta es, o sea, ¿qué va a pasar con esos muertos, con toda la cantidad de gente que ha muerto? ¿Ellos que se quedan ahí para siempre o cuando Cristo venga van a resucitar? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los malos nunca van a resucitarse? O sea, ¿qué va a pasar exactamente con los muertos? ¿Ellos van a resucitar o simplemente se van a quedar ahí para siempre? Bueno, Melanie, aquí sí queremos darle una buena noticia a todas aquellas lindas personas que de repente han perdido un ser querido y que creen que nunca más lo van a volver a ver. Y siempre vemos allí cuando en el sepelio de alguna persona, como las personas descorazonadas y lloran a su ser querido y es muy triste. Yo también he perdido seres muy cercanos. Pero en sí, Melanie, ¿cuál es la tristeza de las personas? Porque creen que es una separación para siempre, que no los van a volver a ver. Pero yo quiero decirte, querido amigo y hermano, va a haber oportunidad para que nos reencontremos con nuestros seres queridos, para no separarnos jamás. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación, porque Melanie, van a haber 2 resurrecciones, pero nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia tanto de tiempo en las 2 resurrecciones como de galardón. Va a haber una diferencia de 1000 años entre las 2 resurrecciones. Eso quiere decir que tanto los justos como los impíos se van a levantar, pero también va a haber una diferencia en el pago que se les va a dar a cada uno. Entonces, Melanie, me vas a ayudar leyendo Primera Tesalonicenses 4 del 15 al 17 y nos vamos a dar cuenta qué va a pasar con la primera resurrección. Em, Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que oímos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, o sea, ahí prácticamente nos habla de la primera resurrección, ¿cierto? Y nos dice en el versículo 15 que y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que murieron creyendo en Cristo, como quien, como Pablo, como el linaje de White,
como Guillermo Miller, como Juan Hus, o sea, todos los mártires que murieron creyendo en Cristo, ellos que son los que van a resucitar en la primera resurrección. Y los que hayamos quedado que yo creo que eso va a ser un gran privilegio que uno pregunte, bueno, qué se siente morir? Las personas que hayan quedado vivas. Entonces, dice que van a pasar dos cosas. Mire, los muertos van a resucitar y ¿qué va a pasar? O sea, los muertos en Cristo van a resucitar y con los que hayan quedado vivos, Jesús se los va a llevar para el cielo y allá van a pasar los 1000 años y ahí sí van a resucitar los malos, ¿verdad? Entonces, qué bonito sería ser parte de ese grupo y ser parte de los justos, conocer a los que murieron creyendo en Cristo, o quizá uno también se va a sorprender en la resurrección. Uy, venga, ¿por qué no habrá resucitado? ¿Por qué resucitó? Entonces en la resurrección digamos que van a pasar muchas cosas porque aparte de que vamos a ser arrebatados por el Señor y va a haber mucha felicidad, también al mismo tiempo puede haber mucha tristeza porque nosotros podemos estar esperando que resucite una persona y ¿qué va a pasar? No va a resucitar porque eso ya es en lo más interno de nosotros, que al final de nuestras vidas, ¿cómo habremos quedado con el Señor? Entonces, esa es una gran pregunta que nosotros debemos hacer. Digamos, si conocemos una persona que esté a punto de morir, debemos hacerle esa pregunta. O sea, debemos decirle que se haga esa pregunta. ¿Usted cómo cree que quedó con el Señor? Entonces, esa pregunta no se la debe hacer ¿para qué? Para que en esta resurrección nosotros podamos ¿qué? Resucitar, ir al cielo, no tener que esperar 1000 años para luego vivir, para luego resucitar, ¿para qué? Para el sufrimiento. Melanie, definitivamente no todo está perdido con la muerte. Y esto es un mensaje para todas las personas que ven este video de que le tienen mucho miedo a la muerte. Hay personas que le temen a la muerte. Yo también le temo a la muerte. Pero ¿a qué le temo, Melanie? No tanto al evento de la muerte, sino a no estar preparado para morir. Porque si yo muero, pero muero en Cristo, el apóstol Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque si yo muero creyendo en Cristo, para mí la muerte va a ser como solo una noche. Así pase 100 años en la tumba, durmiendo. Cuando me levante va a ser como acostarme y levantarme al otro día en la mañana, ¿cierto? Entonces, Melanie, cuando una persona está a punto de morir, y esto es un mensaje que hay que llevarle a las personas, que no le tengan miedo tanto a la muerte física, sino a la muerte eterna. Porque si mueren en Cristo, Melanie, ese evento yo no me lo quiero perder. O sea, usted sabe, Melanie, las reconciliaciones que van a haber allí, porque dice que cuando suene la trompeta, algunas tumbas o muchas tumbas se van a abrir. Y Melanie, hay algo que yo leí en la profecía una vez, donde dice que aquellas madres que perdieron a sus hijos en la resurrección, dice que los ángeles de Dios van a traer a esos niños en sus brazos y se los van a entregar a esas madres para verlos crecer en el cielo y nunca más volverse a separar. Obviamente hay una condición: si la madre se salva. Porque si el niño se salva, pero la madre se pierde, pues entonces ¿a quién le van a entregar ese niño? Es una buena pregunta. Se lo van a entregar a otra familia. Así que madres y padres que han perdido algún hijo, si ustedes lo quieren volver a ver y ese hijo se va a salvar, los invito a la resurrección. Los invito allí a prepararnos para la segunda venida de Cristo, porque va a ser el encuentro más glorioso. Melanie, yo voy a leer otro texto para reforzar la primera resurrección. Está en 1 Corintios 15:52. Mira lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oh, qué tremendo. Cuando suene la trompeta, Melanie, dice que nosotros vamos a ser transformados. Esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y Melanie, vamos a ir a vivir con el Señor por toda una eternidad. Pero Melanie, yo quiero ahora que analicemos brevemente cuándo va a ser la segunda resurrección y qué va a pasar con ellos. Entonces me vas a ayudar con Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Dice,
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ahí nos dice lo que estaba diciendo ahorita, que nosotros, bueno, los que mueran, si nosotros pasemos parte de ese grupo, vamos a resucitar, que ojalá que cada uno de nosotros hagamos parte de ese grupo, vamos a resucitar y que dice que somos bienaventurados los que tenemos parte en la primera resurrección. Y dice que vamos a ser sacerdotes del Señor y que vamos a ir con Él al cielo, porque todavía no va a estar preparada la tierra nueva, porque la tierra nueva va a ser esta misma tierra, pero ¿qué? Tiene que ser totalmente purificada. O sea, mientras nosotros pasamos 1000 años en el cielo sirviendo a Dios, Él va a estar ¿qué? En ese proceso de terminar, digamos, preparar, de transformar. O sea, es la terminación prácticamente o sea, es prácticamente terminar la nueva Jerusalén, ¿cierto? Porque esta tierra tiene que ser transformada, tiene que ser súper limpia, porque últimamente como anda este mundo, entonces nosotros prácticamente hemos vuelto esta tierra cada día peor, ¿verdad? Entonces nosotros somos bienaventurados y hacemos parte de la primera resurrección. Entonces yo quiero invitar a los que están viendo a los que están viendo este video, que nosotros ya sabemos qué pasa con los muertos, que ellos no saben nada. Y nosotros no, si alguien, digamos, si usted sabe de alguien que se le apareció un familiar, dígale la verdad, sin miedo, así esa persona esté súper segura, usted le dice la verdad, ¿para qué? Para no caer en el engaño, porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira, el padre de los engaños y de los disfraces. Por eso entonces te quiero invitar a que no creamos tanto cuento y más bien nosotros que ahí aferrémonos más al Señor, porque quizá muchos de nosotros quizás le tengamos miedo a la muerte, pero ahí sí uno no le debe tener miedo a la muerte, sino como que yo con el Señor. Entonces seremos bienaventurados si resucitamos en la primera resurrección. Dios te bendiga.